vamos a empezar, si tienes tu Biblia allí, vamos a empezar en Éxodo. Recuerdas que hemos estado estudiando Mateo en el Nuevo Testamento con Miguel Ángel, pero también hemos estado repasando algunos episodios de la vida de Moisés en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer nada más un trozo de Éxodo 34, empezando en versículo 27. Éxodo 34, versículo 27. Y va así. Esto es la segunda vez que Moisés tenía que subir al monte Sinaí. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venían Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo del tabernáculo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Y no tienes que buscarlo, pero que va con este sermón. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, muy conocido, dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, nosotros todos, mirando a cara descubierto como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio de conocerte, de entender quién eres, de palpar algo de tu gloria y de saturarnos de tu Espíritu. Señor, te damos gracias por la posibilidad de conocerte profundamente por medio de fe en Jesucristo. Gracias por haber revelado tu palabra a nosotros, para que no solamente conocemos a Jesús histórico, pero sí podemos conocer al Jesús vivo por medio de la palabra viva que has revelado a nosotros. Gracias, Señor. Y gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, y pedimos hoy especialmente que uses tu palabra en nuestras vidas para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces hoy vamos a hablar, durante nuestro tiempo con vosotros, vamos a estar enfocando nuestra atención en eso, en la gloria de Dios que nos transforma. Hemos leído Éxodo, capítulo 34, versículos 27 al 35 y 2 de Corintios. Y esto es un pasaje, antes de empezar a verlo y hablar de la cara o el rostro resplandeciente de Moisés,
quise repasar un poco para poner el contexto. ¿Recuerdas que Moisés, en capítulo 33, versículo 18, exclamó al Señor, te ruego que me muestres tu gloria? Y hace unas semanas preguntábamos qué buscaba Moisés. Pues él buscaba conocer a Dios de manera íntima, aunque Moisés había visto la gloria varias veces durante su vida, en Egipto, en este episodio sobre la zarza ardiente y todos estos series en Éxodo 24 también. Todavía Moisés tenía el deseo de conocer a Dios de una manera más cerca, de una manera más transparente. Y como he escrito aquí, de tener una idea sobre Dios más nítida. Y esto debería ser también en nuestras vidas nuestro deseo. También hablamos en el momento, porque allí en 33, versículo 19, Dios responde, yo pasaré toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré delante de ti. Entonces hablamos en el momento de cómo el nombre del Señor, este sustantivo nombre, en muchas escrituras está relacionado con la gloria de Dios. No vamos a leer todas las escrituras y hemos dicho también que el término gloria significa pesado, peso, que tiene sustancia, algo que es grande o asombroso, algo impresionante. Y lo vemos esto en Isaías capítulo 9, versículo 2, hemos dicho en un momento. Es un pasaje que generalmente no estudiamos este pasaje hasta Navidad, pero leemos esto, está hablando de Jesucristo, de su primera venida y de su segunda venida, pero dice en versículo 2, que luego Mateo, en Mateo 4 lo cita, Isaías 9:2, dice esto, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, Israel, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin, y esto es lo importante, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado de en Belén, pero donde creció, donde empezó su ministerio. Y más adelante, en versículo 6, en Isaías 6, lo dice esto, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero la importancia es su nombre se llamará así. Entonces, en este pasaje de Moisés en Éxodo y en el resto de la Biblia, vemos que el nombre del Señor está vinculado muy cerca, muy estrechamente con la gloria de Dios. Y puedo seguir con esto hasta la saciedad, no lo haré. Y tú recuerdas que hace unas semanas hablamos de que Magic Johnson, el famoso jugador de baloncesto, le llamaban Magic. Su nombre no era Magic, su nombre era Ervin, pero le llamaban Magic. Esto era su apodo. Y también hablamos de otros jugadores. Bueno, el apodo de Jehová, del Señor, digamos, en su esencia es gloria. Porque su persona, su presencia, irradia gloria, ¿ok? Gloria que no podemos estar en su gloria, solamente podemos verlo por espaldas, como Moisés. Hace 2 semanas hablamos de este pasaje que es el Señor proclamando la esencia de su carácter,
¿Recuerdas la importancia y hablé a la última vez sobre la bondad y la severidad de Dios? Pero aquí vemos, dice en versículo 6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, nuestra versión en la Reina Valera dice Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y es un y muy importante, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y hace 2 semanas hablamos de la bondad y de la severidad de Dios. Y intentamos deciros en aquel momento que realmente lo que vemos en versículos 6 y 7 es el anuncio más sublime del carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Este pasaje, estos versículos o trozos de esta descripción de Jehová está repetido hasta la saciedad en los profetas, en muchas partes del Antiguo Testamento. Y decíamos que realmente nos revela los 2 aspectos del Señor. Por un lado, y es muy importante que primero Dios dice, como hemos leído, que Él es compasivo, clemente, lento para la ira, pero solamente con las personas, los pecadores que se arrepienten. Si hay alguien escuchándome hoy que no se ha arrepentido, que sigue pensando que tiene razón y que no hace falta o abrir su corazón a Jesús o creer en Él, pues Dios no perdona a esta persona. Pero para cualquier otra persona que muestra que está abierto a Dios y que quiere conocerle, Dios es súper, no me gusta usar este adjetivo, pero es súper compasivo y generoso con los pecadores, arrepentidos. Dios es grande en misericordia y fidelidad, y esto es muy importante aquí, el orden aquí en este pasaje, porque Él se había mostrado así. Primero, habla de su abundancia en misericordia y fidelidad. Dios es paciente con nosotros. Dios perdona. Si necesitas ser perdonado por Dios por algún pecado que has cometido, pues Dios puede perdonar. Él tiene poder para perdonar. Cualquier, como dice aquí en nuestra versión de la Reina Valera, cualquier iniquidad, rebelión o pecado, cualquier cosa. Lo único que Dios no puede perdonar es la falta de fe. Por eso digo, y hemos dicho hace 2 semanas, por el otro lado, Dios mismo se manifiesta severo y intransigente con los pecadores no arrepentidos, con las personas que rechazan su señorío y rehúsan buscar refugio en Jesucristo. Dios no perdona a ellos. Dios es juez para ellos. Piensa en todos los pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de Sodoma y Gomorra, del diluvio universal. Llegamos al libro de Apocalipsis, lo mismo. El Cordero de Dios expresará su ira al final de los siglos. Dios no ignorará los pecados y transgresiones de personas que no se han acudido a su Hijo. Es imposible, no puede suceder. Entonces es importante que conocemos a Dios como se revela aquí. No como un abuelo en no recuerdo ahora la palabra para uno de estos sillas, un Valentín, no. No, Dios es grande en misericordia, pero a la vez es juez para los que no piden perdón. También vimos allí en Éxodo 34, versículo 8, que Moisés, ¿cómo respondió después
de recibir la revelación del carácter de Dios. Pues lo vemos allí, dice que bajó la cabeza apresuradamente hacia el suelo y adoró. Y hemos hablado en tiempos pasados de cómo es necesario que nosotros también adoramos a Dios. Y una buena postura para hacerlo es con nuestra cabeza en el suelo. Y vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que muchas veces Jesús oraba de rodillas con su suelo, supongo, varias veces en el suelo, hablando con su Padre. Hemos dicho que ver la gloria de Dios siempre, siempre, siempre debería provocar la adoración en nuestros corazones. Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Y todo esto hemos hablado y terminamos la última vez con estas 5 preguntas. ¿Has sido perdonado por Dios? Si hay alguien escuchándome hoy, Dios sí puede perdonar, pero solamente perdona a las personas que acuden a su Hijo Jesucristo, creyendo enteramente en quién es Él, en su persona y sus palabras y su obra. Dios sí nos perdona. Si hay alguien que no ha sido perdonado, pues es tu culpa. Tienes que acudir a Él. Él es grande en misericordia con los pecadores arrepentidos. Hemos dicho a los creyentes, a cada uno de nosotros, que tenemos que buscar conocer mejor a Dios. ¿Ok? Es muy importante. Hemos hablado de conversar con Él, la importancia de no de tener oraciones floreras, pero sino hablar con Dios francamente, con honestidad y sin dobleza y todo esto. Y cuando hemos hablado de tumbarnos como en la playa, en un tumbona, y chupar o empaparnos de la gloria de Dios. El creyente tiene el acceso a Dios y puede hacerlo. Y hemos hablado de ser adorador de Dios. Pero hoy hemos leído un pasaje en capítulo 34 y 3 veces en este pasaje, en versículos 29 al 35, y yo lo tengo subrayado aquí en el PowerPoint. 3 veces leemos estas palabras, que el rostro de Moisés resplandecía. Y la gran pregunta, Moisés vio, lo que vemos es que era su cara nada más reflejaba la visto la gloria en el tabernáculo. Y no sé si has percatado de eso, pero 2 veces, en capítulo 33 y luego ahora en capítulo 39, capítulo 34, versículos 29 al 35, vemos claramente que cada vez que él entraba en el tabernáculo, la gloria de Dios dejó una impresión sobre el rostro de Moisés. Y como he escrito ahí, la gloria de Jehová, del Señor, lo dejó con el rostro resplandeciente. Moisés era autor o participaba en el antiguo pacto, y lo que hemos visto es la manifestación, ambas cosas, visible y verbal, presencia y palabra. Pero lo que quiero hablar hoy más que nada es qué significaba el rostro radiante de Moisés. Y esto sí es importante. Sabes que hoy en día algunos dicen que el rostro radiante es, nosotros debemos tenerlo también. Y a mí me gusta tener la cara radiante, aunque tengo esta piel anglosajón. Es una señal de espiritualidad superior tener el rostro resplandeciente. Es la marca del creyente glorioso. Es lo que está enseñándonos estos versículos en capítulo 34 de Éxodo. Es la característica distintiva del discípulo de Jesús.
Esto es lo que estamos, es el propósito. Tú sabes que hoy en día hay iglesias y yo les llamo yo mercaderos del evangelio. Hay iglesias que venden cremas para hacer que tu cara resplandece más, ¿ok? Como L'Oreal o como los maquillajes de las mujeres. Pues esto no es la idea. ¿Hay algún comentario o interpretación de estos versículos? Pues sí hay. Hermano, hermana, sí hay. No tenemos que quedarnos en la duda. Y esto es ¿qué significa el rostro radiante de Moisés? La cara resplandeciente de Moisés que vemos aquí es nada más, es una figura de la transformación de la vida entera de un discípulo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora, en Éxodo 34, estamos en el Antiguo Pacto. Y cuando la gloria de Dios transformaba la cara de Moisés, estaba indicándonos en aquel momento, ellos no lo sabían, que en el futuro, el creyente del Nuevo Testamento, por acceso directo a la gloria de Dios, va a ser transformado, como he escrito aquí, enteramente. Cuando contemplamos a Jesús, estamos transformados enteramente de gloria en gloria, ¿ok? Algo que ni Moisés tenía esta oportunidad o este privilegio. Tú y yo sí. No necesitas una crema, no necesitas una especie de aceite especial para hacer que tu rostro es radiante como Moisés. También en el Nuevo Testamento es un poco interesante que hay otra persona que tenía el rostro radiante, y esto es Esteban, y lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 15. Dice esto: cuando el concilio, el Sanedrín allí en Jerusalén, en versículo 15 de Hechos 6, vieron su cara, fijaron sus ojos sobre Esteban justo antes de su testimonio, vieron su rostro como rostro del ángel. Y tú y yo decimos, pues, ¿qué es eso? ¿Por qué le veían así? Bueno, lo sabemos porque si sigues adelante en Hechos 7, versículo 55, leemos esto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban también, su cara tenía este aspecto porque estaba contemplando la gloria de Jesucristo, como dice aquí. Vio la gloria de Dios y a Jesús estaba a la diestra de Dios. Él estaba chupando, digamos, de la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba transformando su aspecto físico en su cara. Por eso tenía el rostro como un ángel. No tenemos que buscar una cosa así. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender eso. Por ejemplo, si yo voy a Juan 1 y leemos, quizás algunos de vosotros lo tenéis memorizado en el principio, dice allí en Juan 1, y eso nos ayuda a entender dónde tú y yo podemos encontrar la gloria del Señor. En el principio era la palabra, o en nuestra versión dice el verbo, pero la idea es la palabra, ¿ok? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego saltamos al versículo 14 y leemos esto, hablando de esta palabra que fue revelado. Dice esto: y aquel verbo fue hecho carne y habitó, y esto es la palabra tabernáculo, hizo su tabernáculo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, ni Moisés ni ningún otro. El unigénito Hijo, Jesucristo,
que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, lo que sucedió ahí en el Antiguo Testamento realmente estaba preparándonos para nuestros días. Estos pasajes nos dan sentido de esta frase, rostro resplandeciente de Moisés. Moisés veía la gloria de Dios y nosotros podemos hoy en día ver la gloria de Dios. Podemos encontrar la gloria de Dios en Jesucristo cuando contemplamos a Él. En Hebreos, capítulo 13, capítulo 1, Hebreos 1, leemos estos versículos 1 al 3, leemos esto. Escucha bien. Primero tenemos la encarnación en Juan 1 y ahora tenemos la palabra, presencia y palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Qué manera más rara de expresarlo, pero sigue con esta idea de la gloria de Dios cuando se manifiesta. Vemos algo de la presencia de Dios y siempre la comunicación en palabras de su esencia. Y lo vemos aquí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, etcétera, etcétera, etcétera. En estos dos pasajes vemos la manifestación visible en la encarnación de Jesucristo y además vemos Él como las palabras. Podemos palpar la gloria de Dios por medio de su mirar, contemplar a Jesús y escuchar y aplicar sus palabras a nuestras vidas. Y lo vemos aquí. Manifestación visible, su presencia, la encarnación de Jesucristo, en el nuevo pacto, la gloria divina revelado a cada creyente. Y luego, la manifestación verbal es las palabras de Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús? Por ejemplo, allí, hemos visto este pasaje antes, pero en Mateo 4, es un ejemplo, y el Nuevo Testamento está lleno de esto. Dice estas palabras, capítulo 4 de Mateo, versículo 12. Cuando Jesús está al punto de iniciar o comenzar su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, es decir, y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Hemos leído eso hoy en Isaías 9, versículos 2, etc. Galilea de los gentiles. Y era gloria. Allí en Isaías dice, camino del mar al otro lado del Jordán, de gloria, ¿ok? Era la manifestación de su gloria. Y luego vemos qué hizo Jesús justo después de esto, en versículo 17. Comenzó a predicar, decir palabras. La primera palabra que decía Jesús era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que vemos aquí ahora es, ¿dónde vamos a encontrar la gloria de Dios? Mirando al Señor Jesucristo, contemplándole. Y eso está enseñado en muchas partes. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3. Y allí tenemos la interpretación del relato de Éxodo 34, versículos 29 al 35. Allí vemos claramente. Aquí en 2 de Corintios, capítulo 3, habla mucho, a partir del versículo 7 empieza a hablar de la gloria, comparando la gloria del antiguo pacto con la gloria del nuevo pacto. Y tú lo ves allí en
versículos 7 y 8. Y vemos aquí en este cuadro que he preparado la diferencia. El nuevo pacto en Jesucristo supera con creces al antiguo pacto entregado por Moisés. Y tú ves, gloria eminente, gloria permanente, ministerio de justificación en salvación en vez de condenación. El antiguo pacto comunicaba la muerte. El nuevo pacto se basa en el Espíritu, ¿ok? Y todo esto es muy importante. Lo que quiero decir con todo esto, ¿dónde podemos encontrar la gloria de Dios? Pues en la presencia de Jesucristo contemplando a su gloria, como dice en versículo 18 de 2 de Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Los creyentes del nuevo pacto, nosotros tenemos el gran privilegio de disfrutarnos de la gloria de Jesucristo, ¿ok? Y allí habla de un proceso de gloria en gloria, no es algo que ocurre de una vez en la vida, no. Estamos transformados por la gloria de Jesucristo mientras que vayamos poniéndonos día tras día en su presencia. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues la Biblia habla de esto en muchos sitios. En Romanos 12 dice, tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Y en otros epístolas y cartas del Nuevo Testamento nos dice que tenemos que mirarle. Habla de mirarle, por ejemplo, en Hebreos 12. Tenemos que poner nuestros ojos en él. Pero también vemos aquí en 2 de Corintios, capítulo 4, la palabra de Jesucristo es muy importante. No solamente su presencia, pero también lo que Él ha comunicado. Y lo vemos aquí en versículos 1 al 6. Dice esto, y es muy interesante. Todo esto, más o menos, coincide mucho con lo que sucedió a Moisés en Éxodo 33 y 34. Dice en versículo 1 de 2 de Corintios 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ¿qué va? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto o está velado, ha sido para que la gente no pueda entenderlo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales Satanás, el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos ahí la gloria de Cristo también, en la palabra de Dios, en el evangelio. Y Pablo sigue en versículo 6, dice, porque Dios que mandó de las tinieblas, de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones, no solamente en nuestra cara, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? En la faz de Jesucristo, en su rostro. Tú y yo, hermano, podemos ser transformados mientras que vayamos mirando a Jesucristo, escuchando su palabra, leyendo acerca de Él en los evangelios. La gloria transformadora de Jesucristo es esto. El hermano que está saturándose de la gloria de Dios en los evangelios, en las epístolas del Nuevo Testamento, está siendo transformado poco a poco a la imagen de Cristo. Y la hermana, me da igual, los hermanos, la hermana que ha experimentado de verdad la gloria de Dios, ¿qué hace? Pues después glorifica a Dios.
Y esto es lo que aprendemos. Si alguien realmente ha palpado, ha absorto algo de la gloria de Dios de verdad, entonces quiere glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio. Aquí hay varios pasajes, he estudiado el libro de Romanos, pero dice aquí, glorificar a Dios, por ejemplo, en capítulo 1 de Romanos, es reconocerle como tu creador, como el creador soberano. El mundo no le reconoce así. Ellos han rechazado a él. Dice en versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como deberían haber hecho. Ni le dieron las gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible, versículo 23, en la semejanza del hombre corruptible. Una de las maneras que tú y yo podemos glorificar a Dios es reconociendo a Él como el creador soberano de nuestras vidas y también del universo en que vivimos. Eso es glorificar a Dios, darle las glorias. En capítulo 3 de Romanos vemos algo muy práctico también. Dice que por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No llegamos a la estatura de Dios, a su gloria. Entonces, ¿qué aprendemos? Siempre glorificamos a Dios cuando admitimos los pecados, nuestros propios pecados. Y no intentamos maquillar nuestros pecados. No somos honestos delante de Dios y también si tenemos que confesar a otro hermano, seamos honestos, sinceros, verdaderos. Esto es como glorificar a Dios. Capítulo 4, versículo 20, vemos a Abraham. Abraham glorificaba a Dios, ¿por qué? Porque creyó la promesa de Dios. Dice allí en versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y podemos seguir con estos ejemplos. Reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. En capítulo 5. Esto es glorificar a Dios. Aceptar a un hermano débil en la fe para edificarlo, para ayudarle a crecer. Esto también glorifica a Dios en vez de ser egoísta. Como yo, después de ver a todo esto en Éxodo, hablando de la gloria de Dios, y también aquí en el Nuevo Testamento, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? Pues la Biblia, hay muchas más respuestas, pero resumiendo a todo, la Biblia dice primero a los Corintios 10, entonces ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Y eso es lo que hemos cantado hoy de gloria en gloria en la canción Te Veo, de gloria en gloria te veo. Dice allí, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Y ahora la estrofa, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, palpar tu gloria, ¿no? En otras palabras, y reflejar al mundo tu amor, tu justicia, tu santidad. Hermanos, parece que tenemos que seguir en la cuarentena unas semanas más, no lo sé, no soy profeta, pero que durante este tiempo que Dios nos ayude a todos a reflejar a un mundo perdido que no conoce nada de la gloria de Dios, la gloria de su Hijo Jesucristo, que seamos ejemplos o ejemplares, no de rostros resplandecientes necesariamente, pero de personas que han sido transformados por la gracia de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias
por el gran privilegio de pertenecer a tu familia. Te damos gracias, Señor, que Jesucristo sí ha venido a la tierra. Él sí ha sido encarnado y por esto podemos disfrutarnos de su presencia. No física ahora en este momento de la historia, pero sí está presente con nosotros. Y también, Señor, podemos disfrutar de su palabra. Cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando leemos la palabra de Dios, vemos a Jesús vez tras vez. Y podemos contemplar su gloria, Señor, ser transformados para ayudar al mundo a conocerte. Dependemos de ti, Dios. No somos fuertes en el sentido de que somos personas sobrenaturales. Somos muy sencillos, como Moisés. Ayúdanos a entender y practicar cada día eso de entrar en tu presencia para palpar tu gloria. Ayúdanos a transmitir el Evangelio de Jesucristo a todos los demás en el mundo, en nuestra familia, en la vecindad donde vivimos, en nuestro barrio, en nuestro trabajo. Ayúdanos a glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.